Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando el último informe del Fondo Monetario Internacional con relación a las perspectivas de crecimiento de la economía mundial, que ciertamente no son muy estimulantes, y nos enfocamos particularmente en la región centroamericana. Conversamos con los economistas Jaime García y vía Skype y con Melvin Garita vía telefónica. Melvin, desde la perspectiva del punto de vista macroeconómico en Costa Rica, si bien el informe señala un decrecimiento, un crecimiento apenas de 2 y pico, casi 3%, lo cierto también es, por otro lado, que con relación a lo que comentaba antes Jaime, el control de la política monetaria, Costa Rica dentro de eso parece que la inflación este año va a terminar siendo casi cero, lo cual dentro de esto pues es una muy buena noticia. Definitivamente, Costa Rica ha tenido un papel predominante del Banco Central en los últimos 18 meses y ha llevado la inflación a niveles ya que no son o que generan orgullo a nivel latinoamericano, incluso a nivel mundial. Hay que recordar que la inflación baja y positiva pues ayuda a que las tasas de interés sean más bajas, que el tipo de cambio no tenga problemas o presiones fuertes a la depreciación, que las personas con menos recursos enfrenten un menor impuesto inflacionario, que eso es básicamente pérdida de poder de comprar cosas. El Banco Central de Costa Rica ha hecho un papel muy bueno en este apartado, y lo que le queda a Costa Rica para los próximos años es consolidar esto. Ya estamos viendo lo que comentaba hace un momento yo respecto al consumo interno, que empieza a tener ciertos niveles de robustez. No va a ser Costa Rica una economía que depende únicamente de la demanda interna, siempre vamos a depender de la demanda externa por ser una pequeña economía, claro, como las centroamericanas, pero a la larga pues esta estabilidad de precios se podría traducir en incluso que algunos proyectos de inversión también sean rentables. Esto estimule las inversiones y el crecimiento económico nuestro. Eso hay que resaltarlo dentro de las grandes cosas que está haciendo el Banco Central, y es un salto cuántico, por decirlo así, de los últimos, podría decir, de los últimos 30 o 40 años. En ese sentido, Jaime, retomando el tema que planteaste antes, plantea esto dudas en cuanto a quienes por años han recomendado la dolarización de nuestras economías. Como cualquier medida de política económica, tiene sus costos y sus beneficios. Hay países que han triunfado utilizando esta medida. Hay países también, sobre todo en la región, a los que les ha ido mal. Lo cierto es que desde un punto de vista quizás teórico y aplicado, la política monetaria es una herramienta más que tiene el gobierno, junto con la política fiscal, para hacer u optimizar lo que son las expectativas económicas de los agentes internos, para cuidar también al país de choques externos y poder mantener una senda de consumo, una senda de ingreso dentro del país, y cuidar y maximizar sobre todo el bienestar de los ciudadanos. En ese aspecto es difícil decir si conviene o no conviene, pero pensemos, por ejemplo, en el caso europeo. ¿Qué hubiera pasado con Grecia si Grecia hubiera podido devaluar y no hubiera estado sujeta al euro? Muchos dicen que eso a lo mejor hubiera hecho más flexible o menos dolorosa su crisis, su gran crisis. Uno de los grandes problemas de Europa es precisamente eso. Ellos perdieron el control de su política monetaria, y al momento de llegar choques externos e internos de su economía, bueno, no pudieron recurrir a esta herramienta de política económica. Entonces hay ejemplos que sí funcionan, pero hay ejemplos en los que también el costo de no tenerlo es dejar a los gobiernos sin una mano de acción para poder enfrentar las burbujas económicas externas o para poder controlar la economía interna. Melvin, esto habla refuerza el papel y la independencia de los bancos centrales en nuestras economías, cosa que en algunos países todavía sigue siendo difícil. Definitivamente, yo le agregaría lo que dice Jaime, que hay un tema. Muchas veces se cree que la política monetaria puede estimular la economía, y esto no es necesariamente cierto en el mediano y largo plazo. Tiene algunos efectos en el corto plazo, y
bancos centrales no independientes y no autónomos por lo general tienden a este problema que usted bien señalaba, de no responder a ciertos intereses. Eso eventualmente lo que se traduce es en que se combinan problemas de desempleo con problemas de inflación y inestabilidad de precios. ¿A qué quiero llegar? En muchos de estos problemas de desempleo pueden venir por algún tema de reconversión de economías. Para el caso de Costa Rica, el más claro ejemplo es la reconversión que estamos haciendo al sector servicios, que hay sectores rezagados que no se están incorporando a eso, pero si se quiere estimular vía política monetaria, no se termina únicamente con un problema de desempleo, sino se va a terminar con un problema de desempleo más un problema de inflación y de inestabilidad de precios. Y eso afecta también a los empresarios. Los empresarios tienen que tener claro que un sistema de precios ideal que les muestre información les va a traer menos costos de operación, tanto por el cálculo económico que tienen que hacer como por las mismas tasas de interés y los mismos costos salariales que están enfrentando. Por ahí yo soy más del tema de un banco central más centrado en el control de la inflación y que los demás agentes de la parte real, el gobierno y los empresarios se encarguen de saber qué producir y cómo producirlo, ¿verdad? Eventualmente el papel de un banco central es en el mediano y largo plazo es bastante pobre. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos instantes a nuestro último bloque en esta edición de Al Cierre.